Hoy queremos presentarle a todo México la propuesta de acción nacional para los compromisos que México debería de hacer respecto del cambio climático en la COP27. El medio ambiente y su cuidado es un tema que con el tiempo y con las evidencias ha venido escalando interés y ha sido una política central para la creación de la política pública. Nuestro compromiso ha sido permanente y hoy, desde la Coordinación de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático que encabeza el diputado Gabriel Cuadri, seguimos avanzando en el camino correcto y dando propuestas específicas. En Acción Nacional tenemos una propuesta clara y diferenciada. Desde el Comité Ejecutivo Nacional hemos sido congruentes y por eso hemos puesto paneles solares en el techo del comité para demostrar que se puede generar energía limpia y hoy la energía que consume el Comité Ejecutivo Nacional en su mayoría proviene del sol. México ocupa el lugar número 10 en el mundo por su volumen de emisión de gases de efecto invernadero. México emite más gases de efecto invernadero que España, que Francia, que Gran Bretaña, que Italia, que Brasil y que muchos más países. Por lo tanto, tiene una gran responsabilidad en ello. Para contribuir a los esfuerzos globales en materia de lucha contra el calentamiento global, existe el Acuerdo de París, que es un acuerdo generado por las Naciones Unidas en este sentido y un acuerdo que fue ratificado por el Senado mexicano, con lo cual se convierte en ley suprema de la nación. El Acuerdo de París establece que los países deben hacer contribuciones nacionales determinadas para reducir sus emisiones y esto de una manera significativa que impida que el planeta sufra consecuencias catastróficas hacia finales del siglo. Estos compromisos deben de actualizarse cada 5 años en términos del propio Acuerdo de París y cada vez ser más ambiciosos para lograr que hacia el 2030 se reduzcan las emisiones en 40% y hacia la mitad del siglo lleguemos a 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero, que de acuerdo a la ciencia es la única forma que tenemos de impedir consecuencias catastróficas sobre el clima del planeta. Desgraciadamente el gobierno de México, el gobierno de Morena, el gobierno del presidente López no ha cumplido y está haciéndole un fraude a las Naciones Unidas y al Acuerdo de París. Ha presentado en el año de 2020 un compromiso o una contribución nacional determinada, que es exactamente igual que la que se hizo en 2015. Esto no es más ambiciosa. Y es una trampa porque movió una cuestión que se llama la línea base de emisiones, la subió para aparentar que se van a reducir cierto volumen de emisiones durante los años de aquí al 2030. Es un fraude y es una trampa. Y esto la comunidad internacional lo sabe. Ya en la cumbre de cambio climático del año pasado, en Glasgow, en la COP26, México fue objeto de escarnio, de burla y de vergüenza por estar pisoteando el espíritu y la letra del Acuerdo de París. En esta ocasión, en la COP27 de Egipto, que tendrá lugar en noviembre, México va a llegar en una situación muy vulnerable, con una delegación ínfima de mínima jerarquía, sin el respaldo del gobierno federal y teniendo a cuestas toda la regresión energética, ambiental y climática que ha llevado a cabo, que ha perpetrado el presidente López y el gobierno de Morena. Es por eso que en Acción Nacional hemos decidido, tomando en cuenta el Acuerdo de París, proponer un compromiso para México de aquí al 2030 de reducción de emisiones consecuente con lo que establece el propio Acuerdo de París y con lo que define la ciencia. Esto es una reducción de 40% al año 2030 y esto lo pueden ver en la gráfica que acompaña a esta conferencia de prensa. En este sentido, Acción Nacional demuestra claramente que tiene la capacidad y el compromiso de hacer que México recupere la posición que tuvo en gobiernos anteriores durante los gobiernos del PAN como líder climático. Incluso en México, como sabemos, se celebró la COP de Cancún con asistencia del propio presidente de la República, Felipe Calderón. Entonces, queremos que Acción Nacional encabece este esfuerzo en México por evitar que México caiga, que nuestro país caiga en el descrédito, en la vergüenza y desde luego que se sigue empañando nuestro prestigio internacional por no contribuir al esfuerzo internacional, por tener una regresión energética y climática, por desmantelar las instituciones ambientales y por eso es que desde Acción Nacional estamos haciendo este esfuerzo.
Esperamos que la delegación que irá de México con diputados de Acción Nacional a la COP27 de Egipto la presente y con esto pues ponga en evidencia al gobierno mexicano y haga una propuesta y una contribución seria para nuestro país en términos de emisiones. ¿Y qué se requiere para lograr este 40% de reducciones al año 2030? Bueno, se requiere retomar la reforma energética, retomar las subastas de energía limpia, retomar el mercado de certificados de energía limpia, retomar todo el tema de los contratos legados con energías limpias para aumentar la capacidad de generación de electricidad con energía renovable, solar, eólica y geotérmica fundamentalmente. Se requiere un programa nacional de electrificación del parque vehicular, se requieren normas más estrictas de emisiones de los vehículos automotores, se requiere cancelar el absurdo y devastador programa Sembrando Vida para transferir sus presupuestos, que son astronómicos, de 38,000 millones de pesos, a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y a la Comisión Nacional Forestal para el pago por servicios ambientales, que es un programa que establecieron los gobiernos de Acción Nacional. También se requiere, desde luego, con todo esto, un programa nacional de techos solares en las viviendas. Se requiere asimismo un programa nacional para eliminar las emisiones de metano, que el metano es un gas de efecto invernadero potentísimo que se dan fundamentalmente en la industria petrolera y que eso además es rentable porque el metano es un recurso, vale mucho dinero, y se requieren otra serie de políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la industria pesada, siderúrgica, cementera y petroquímica. Todo ello tiene la gran ventaja de que empujará a México en términos de competitividad, generará más empleos, más crecimiento, más desarrollo y le dará a México una posición de liderazgo internacional, tal como lo merece nuestro país. Entonces, Acción Nacional está comprometido, hacemos esta propuesta, hacemos también estas referencias de política pública que son indispensables para que en 2024 todo esto se retome y México vuelva a ser un líder en materia climática y un líder también en materia tecnológica, económica, de competitividad y de empleo. El verdadero partido ambientalista de México es Acción Nacional.